Gloria al Señor y a todos los que han cumplido años, que no hemos sabido. Amén. Bueno, pues yo quiero pedirles hoy de favor que ustedes me ayuden a leer el texto bíblico. Y vamos a leer desde el versículo 11 de la carta a los Gálatas, capítulo 1, hasta el verso 24. Yo les voy a pedir, reitero a ustedes, que sean quienes los lean. No nos vamos a poner de pie porque ya nos hemos puesto de pie, ¿verdad? Pero yo quiero que estemos pendientes a esto. Por favor, acompáñenme a leer y más bien léanlo ustedes en voz audible. Amén. Versículo 12 hasta el 24, vamos a leer corrido. Amén. Antes de entrar en el texto, también quiero darle la bienvenida a Josefina, que estuvo varios meses fuera. Bienvenida, Josefina. Hemos orado para que el Espíritu Santo aplique su palabra a nuestras vidas en el día de hoy. Yo quiero compartirles el título de este sermón. Se llama El Evangelio cambia al menos pensado. Dentro de varias opciones que estuve navegando, una de ellas pudo haber sido el Evangelio, Jesús llama al que menos esperamos, pero entendí más amplio el concepto del Evangelio, y es que el Evangelio cambia al menos pensado. Usted puede decirle eso a su vecino: el Evangelio cambia al menos pensado. Dígaselo de nuevo: el Evangelio cambia al menos pensado. Mientras preparaba este sermón, me hice una introspección. Y en la introspección, que me hice, analicé qué sería estar sentado en ese asiento como he estado en muchas ocasiones. De las sensaciones, diga conmigo la palabra sensaciones. Dígalo de nuevo: sensaciones. Meditaba en el Salmo donde David dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Son sensaciones de alegría. Así también el antitipo es que muchas veces usted viene a la iglesia forzado, viene desganado. ¿Le ha pasado eso? Amén. Sea sincero, diga un amén sinceramente. Pero esas también son sensaciones. Bueno, pues pensando y reflexionando en el devenir de lo que es estar sentado en ese lugar donde usted está,
Una de las preguntas que me hacía es si usted pensó ser cristiano en algún momento de su vida. ¿Usted literalmente pensó que iba a estar en una iglesia cristiana en algún punto de su vida? Otra de las preguntas que me hacía es, ¿cuántas veces hemos pensado que los evangélicos están locos? ¿Cuántas veces usted ha pensado que un evangélico está loco? Esta es un poquito más profunda. ¿Cuántas veces hemos pensado que las cosas que creemos podrían ser un mito? Amén. Ojo aquí. Muchas veces sentado en ese sitio, hemos podido llegar a pensar que lo que racionalizamos o recibimos de la fe podría ser un mito. Hay gente, y usted posiblemente le ha pasado, usted se sienta ahí, viene un predicador, otro predicador, y usted dice exactamente qué es lo que me están hablando. Otra de las variables que anotaba en mi introducción era, bueno, ¿cuántas veces he estado en un lugar y me hago esta pregunta? ¿Qué hago yo en una iglesia cantando? Hay una unción aquí. ¿Qué hago yo en este lugar hoy, domingo 25 de junio? La vida cristiana es como un producto. Cuando usted lanza un producto al mercado, hay algo que se llama el ciclo de vida de un producto. Y el ciclo de vida de un producto es, bueno, la fase de introducción, luego la fase de crecimiento, la fase de madurez y la fase de declive. En la vida cristiana pasa eso muchas veces. Muchas veces nosotros entramos en una fase de crecimiento, pero muchas veces entramos en una fase de decrecimiento. Y así debemos observar cómo nos va en el caminar cristiano. Posiblemente le ha pasado eso a usted. Sentado ahí no sabe qué busca en una iglesia cristiana. Uno de los teólogos más prominentes de la Iglesia Católica, llamado Joseph Cardinal Ratzinger, el Papa emérito, el que fue Papa, que está vivo todavía, usó estas palabras. Preste atención, que son muy importantes. Dijo, Joseph Ratzinger, dijo, bueno, el Papa Benedicto, así lo recordará más fácil. Dice, es verdad que la gente busca hoy la religión en una gran variedad de formas, pero no la encuentran en la fe cristiana. En la iglesia, la cristiandad sufre una enorme pérdida de significado y la sociedad cristiana que ha existido hasta hoy se está desmoronando. En este sentido, la relación entre la sociedad y la iglesia continuará cambiando y presumiblemente se encamina hacia una sociedad descristianizada. Esto lo escribió en su encíclica Salt of the Earth en el año 1997. Lo que estaba diciendo es que cada día la sociedad se va a ir haciendo más atea. Y a eso un señor que ustedes conocerán muy bien, llamado Friedrich Nietzsche, el famoso filósofo del siglo XIX, creador del concepto del nihilismo. Nietzsche, que fue un ateo conocidísimo, un anticristo, de hecho escribió una obra llamada Anticristo, y en esta obra dijo lo siguiente, escuche, dice, cito, en el fondo, no ha habido más que un cristiano y ese murió en la cruz. Desmeritando y poniendo un reto en la vida de los cristianos que van a las iglesias. Y cuando nosotros observamos la epístola de los Gálatas, recuerde el título, el Evangelio cambia al menos pensado. Hay personas que usted cree que nunca van a venir al Evangelio, ¿cierto? ¿Cierto o falso? Hay gente que usted se las encuentra muy incómodas de predicarle porque literalmente no son prospectos de la fe. Un señor que escribió un libro llamado Francisco Pérez Antón, él escribió un libro que se llama El parto brutal del protestantismo. Él es un ateo humanista. Y en este libro que lo leí me pareció muy bueno, claro, guardando las diferencias, pero muy bueno. Este libro, este autor plantea algunas cosas importantes.
Una de las cosas que plantea este autor es cómo los cristianos han ido perdiendo terreno en cuanto a promulgar y proclamar su fe. Y la idea es muy clara. Yo diría, ¿cómo se le predica a una persona con tanto conocimiento? Yo estoy seguro que Francisco Pérez Antón conoce más de la Reforma Protestante que el 95% de los pastores en Latinoamérica. Ese señor da detalles ahí que no los dan cualquier libro, cualquier libro de teología. Y no son detalles ni buenos ni malos, detalles. Cuando nosotros vemos esto, usted que está ahí, usted tiene una familia, un amigo, un tío, un vecino, un abuelo, y ese amigo, vecino, tío o abuelo, usted dice, esa persona nunca va a venir al evangelio porque es demasiado inteligente o demasiado importante. ¿A usted le ha pasado eso? Uno, cuando hacemos esa afirmación, estamos diciendo que nosotros somos brutos. Cuando afirmamos que una persona es muy inteligente para venir al evangelio, estamos diciendo que nosotros somos un conjunto de brutos. Dos, cuando decimos que una persona es muy delicada para venir a los pies de Cristo, estamos limitando el poder del evangelio. Tres, cuando tienes ese pensamiento escéptico, ya dejaste de proclamar el evangelio porque entiendes que esa persona es demasiado como para que el evangelio le transforme su vida. Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es ¿qué cosa? ¿Qué es? Poder de Dios, ¿para qué? ¿Para qué? Para salvación, es decir, que el evangelio no ha terminado su obra en nuestras vidas. Que puede existir la persona más ateo, más incrédula, y eso es hasta que Dios le llame. Amén. Yo quiero oír un amén bien fuerte a eso. Porque lo que estoy diciendo es que para tu amigo ateo, para tu primo ateo, para tu padre inconverso, todavía hay posibilidad de venir a los pies de Cristo. Está a la distancia de que el Espíritu de Dios quiera que esa vida les sirva. Y es justamente el primer punto que quiero compartir con ustedes. Fíjese que no vamos a tocar todos los detalles que Pablo habla acerca de su peregrinación espiritual o de su peregrinación discipular, pero en el capítulo 1 específicamente vamos a ir al versículo, permítame ponerme los lentes, versículo 15. Verso 15, vamos al verso 15 del capítulo 1 de Gálatas, y yo quiero utilizar la misma versión que ustedes. Dice, pero cuando agradó a Dios, diga conmigo, cuando agradó a Dios. Dígalo fuertemente, ¿cuándo? Pues justamente es el texto que yo quiero tomar como punto primario. Número 1, cuando agradó a Dios. No fue cuando te agradó a ti visitar la iglesia ni ir a un retiro, fue cuando a Dios le agradó llamarte. Repito, no se trata de ti, se trata del llamamiento de Dios. Y este es uno de los principales problemas que la gente tiene hoy en día. Este es uno de los principales problemas de debates teológicos que hay hoy en día. Esos debates significan que muchos entienden que ellos son los que llegan a los pies del Señor y no es el Señor que les llama. Fíjese que Pablo está siendo bien enfático diciendo, pero cuando agradó a Dios, cuando agradó a Dios, no fue cuando Pablo quiso, sino fue cuando Dios quiso que Pablo viniese. Vamos a ir a Juan capítulo 6, versículo 44, y debo repasar un poquito el concepto del llamamiento eficaz, porque a mucha gente le cree estridencia a esto. Juan capítulo 6, versículo 44, lo que estamos diciendo en buen dominicano es que aunque tú estés sentado ahí y tengas libre albedrío, como muchos le llaman, no eres capaz de pasar al frente, aceptar al Señor y arrepentirte de tus pecados si el Espíritu Santo no quiere que lo hagas. Amén. Vamos a sustentar esto bíblicamente. Porque muchas oraciones de confesiones de fe es da un paso hoy, pasa al frente, ven, arrepiéntete, toma la decisión. No, la decisión la toma el Espíritu Santo y te compulsa a caminar.
Juan capítulo 6, versículo 44, por favor, léalo por mí. ¿Cómo dice el texto? ¿Cómo dice el texto? Léalo fuertemente. En el día postrero. Es decir, ¿qué significa ninguno? Nadie puede venir al Señor si el Señor no quiere que usted venga. Amén. Usted puede ser el ateo más inteligente o la persona más tarada. Y no se trata de capacidades, se trata de la soberana voluntad de Dios en la vida del ser humano. Fíjese cómo Pablo agrega, me eligió desde antes. Bueno, aquí habla desde el vientre de su madre. En Efesios va a hablar desde antes de la fundación del mundo. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Epístola a los Filipenses capítulo 1, versículo 6. Lo leemos en voz alta. ¿Cómo dice? Léalo nuevamente. Esto es un aliciente para nuestras vidas. Estando persuadidos de esto, de que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Juan capítulo 10, versículo 16. Juan capítulo 10, versículo 16. ¿Cómo dice? Romanos capítulo 9, versículo 16. Romanos 9, 16. Hechos capítulo 13, versículo 48. Hechos capítulo 13, versículo 48. ¿Quiénes creyeron? ¿Quiénes creyeron? Los que estaban. Es decir, que Pablo, por más intelectual que fuese, yo quisiera solo repasar un poco la preparación de Pablo. Pablo fue un erudito, fue una persona ilustrada o discipulada a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos. Él era de la tribu de Benjamín, era una persona aventajada, dice él. Es decir, no estamos hablando de cualquier persona. Él perseguía a la iglesia de Dios. Recuerden el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Vamos a verlo. Hechos, capítulo 8, versículos del 1 al 3. ¿Cómo dice el texto? Yo lo quiero simplificar y decirle esto, lo que dice Lucas capítulo 1. Para Dios no hay nada imposible. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para Dios no hay nadie imposible. Si hubiera alguien imposible, el evangelio no fuese eficaz. Si hubiera alguien que pudiera resistirse al poder del evangelio, no fuese efectivo el tema. De hecho, la palabra griega que se utiliza ahí es la palabra griega kalesos, para llamar, y es una palabra que tiene varias acepciones. Una de ellas es la siguiente: es sacar a una persona que está aturdida y llevarla a otra condición. ¿Usted ha visto gente aturdida? ¿Usted ha visto a alguien aturdido? ¿Usted ha visto a alguien que le han dado un bofetón y queda mareado? ¿Usted ha visto cristianos en la iglesia aturdidos? ¿Usted ha visto cristianos aturdidos?
Dice Efesios que no seamos ¿de qué? ¿De los que? No, de los que duermen. Que no andemos, ¿verdad? Sino que aprovechemos bien el tiempo. Amén. Que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y cuando nos paramos frente a esta idea, lo que el texto está planteando es que una persona para salir de su aturdimiento tiene que ser Dios mismo que le llame. Segunda Corintios capítulo 4, versículos del 4 al 6. Vamos a verlo rápidamente. Segunda Corintios capítulo 4, versículos del 4 al 6. ¿Cómo dice el texto? El cual es, versículo 6. Versículo 6 de nuevo, vamos a verlo. Segunda Corintios 4, 6. Dice, porque Dios que mandó, ¿cómo dice? Resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire, mi hermano, no hay que ser demasiado intelectual para entender que todavía tenemos que seguir predicándole al que se nos ponga en el frente, porque ese es un candidato para venir a los pies de Jesucristo. Amén. No importa la estirpe, no importa el abolengo, no importa la educación, en Cristo todavía hay esperanza de salvación. Y si tú estás sentado en este lugar, tú deberías estar muy agradecido de que a ti te llamaron sin tú merecerlo. Amén. Ahora, yo quiero solo subrayar algo, y es el concepto del aturdimiento. ¿Por qué en la vida de una persona, y yo espero que esto lo edifique a usted, por qué en la vida de una persona, generalmente, los creyentes llegan a una etapa donde se aturden espiritualmente, se estancan espiritualmente? Y hay cosas básicas. Hay cosas como que has descuidado tu tiempo devocional, tu tiempo de lectura de la palabra y tu tiempo de oración. Hay un grupo de creyentes que son los que más me gustan. Cuando vamos a la primera epístola a los Corintios, que vemos la división que había en la iglesia, que unos eran de Pablo, otros eran de Cefas, otros eran de Apolos, y el grupo que a mí siempre más me ha gustado, porque lo considero el grupo más peligroso, eran los que eran de Cristo. Había un grupo que era incuestionable, incorregible, que era el grupo de los que conocían todo. Eran los que tenían 30 años en la fe. Y la pregunta es, ¿haciendo qué 30 años en la fe? Pero bueno, no tengo todo el tiempo ni las fuerzas en esta noche para profundizar en todas las cosas que quisiera profundizar. Solo recordarle lo que un anónimo dijo: el diablo conoce tu nombre y te llama por tus pecados, pero Dios conoce tus pecados y te llama por tu nombre. Repito, el diablo conoce tu nombre y te llama por tus pecados. Te dice, tú eres un abusador, tú eres un troglodita, tú eres un mujeriego. Dios conoce eso y en vez de llamarnos de esa manera, nos llama por nuestro nombre y nos llama a salvación y a vida eterna. Lázaro le dijo, Lázaro, levántate y sal fuera. Hay un momento en la vida de la gente, en las iglesias, donde la gente se estanca y no lo reconoce. Y es ese estado de anquilosamiento, de estancamiento. Y necesitas ser desaturdido por el Espíritu de Dios. Necesita que el Espíritu de Dios venga a tu vida. Y no es porque no more en ti, sino que actúe poderosamente en tu vida para sacarte de ese estado en el que te has encontrado. Recuerda cuando Cristo le habló directamente a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás. En muchas ocasiones, cuando vemos que vamos anquilosándonos, que nos vamos estancando, que nuestra vida espiritual no progresa,
debemos hacer una profunda revisión en nuestras convicciones y en nuestra vida devocional. Venimos a la iglesia y nuestro corazón lo más lejos que está es de estar en la iglesia. Sensaciones, ¿recuerda? Venimos a la iglesia haciendo esto. Mire, mirando el reloj a ver a qué hora termina el predicador. Y hoy vamos a terminar bien temprano. Pero estamos totalmente desconectados del por qué estamos donde estamos y del por qué hacemos lo que hacemos. Eso es un creyente aturdido. Y usted ve que le pasa a pastores, le pasa a diáconos, le pasa a miembros, le pasa a visitas, le pasa aún al que no es cristiano, puede tener una etapa de aturdimiento en su vida. Y necesita ese estado de llamamiento. ¿Saben qué debemos descansar nosotros? En que una vez la palabra ha sido expuesta, usted y yo debemos dejar que el Espíritu de Dios obre en cada corazón. Usted y yo no somos el Espíritu Santo, no vamos a cambiar los corazones. Déjeselo al Espíritu de Dios que Él lo cambie y lo cambia genuinamente. Ahora Él lo va a cambiar cuando Él quiera. Me preguntaba, soy cristiano de boca, profeso, confeso, pero no anhelo un cambio en mi vida. Leyendo algo de un autor, él decía, hay que tener cuidado, porque el texto de 1 Pedro capítulo 2, me gustaría que lo viéramos, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10. Vamos a ver qué dice este texto. Es un texto muy citado. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Lo podemos leer todos, por favor? ¿Para qué usted ha sido llamado exactamente, mi hermano? Para anunciar las virtudes de aquel que te llamó. ¿De dónde a dónde? Hay un llamamiento, te llamaron, te aplicaron lo que el griego dice, el kalesos, te sacudieron para sacarte del estado de muerte y traerte al estado de vida. La pregunta es, si tú no estás anunciando las virtudes de aquel que te llamó, ¿cómo es cierto que tú tienes seguridad de salvación? Y si no tienes seguridad de salvación, tienes un serio problema teológico en tu vida. Y si tienes una seguridad de salvación arrogante, pero no con evidencias de fruto en tu vida, estás atrapado en tu propia red. Hermanos, todo aquel que es llamado por Dios es para producir frutos. Juan capítulo 15, versículo 5, lo hemos dicho constantemente. Yo soy la vid y vosotros... El que permanece en mí, este lleva muchos frutos porque separados de mí. Y yo soy la vid y vosotros los pámpanos. La exégesis correcta de Juan capítulo 15 lo que significa es que Cristo produce a Cristo en nuestras vidas. Simple, si tú eres cristiano, tú vas a producir los frutos de Cristo. Y tú deberías preguntarte eso, creyente que estás aquí hoy, miembro de Comunidad Bíblica de Fe, visita de Comunidad Bíblica de Fe o no, pero deberías preguntarte, ¿estoy yo produciendo frutos de salvación en mi vida? En las iglesias, en el comportamiento eclesiológico se da mucho esto. Uno lanza una red al mar y la red es lanzada al mar y se atrapan muchos peces. Y usted ve que los peces se van quedando, algunos vuelven al lago, algunos vuelven al lago. Al final del camino, ¿cuáles peces usted va a decir que son suyos? ¿Los 500 que atrapó o los 15 con los que se quedó? Así pasa en las iglesias. Usted ve movimientos telúricos, mucha gente viene a la iglesia, nunca se obnubile, ni se ofusque, ni se sorprenda, ni se hipnotice por los números. De hecho, yo quisiera solo recalcar algo que el Señor Jesucristo, y lo reflexionaba hoy, se lo compartía a los pastores y a los diáconos. Usted se ha puesto a pensar por qué Jesús dice, oren por
los obreros de la mies y no por la mies? Jesús lo que dice es, rogad pues al Señor de la mies que mande ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque la mies es mucha. Vamos de nuevo. Dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe. Porque la mies es mucha. Una pregunta sencilla en hermenéutica. ¿Quién es el dueño de la mies? O sea que todo el que llegue va a ser porque ha sido llamado ¿por quién? Por el Señor de la mies, por Jesucristo. Número 2. Dice, oren para que vengan ¿quiénes? ¿Para que venga la mies o para que vengan los obreros? Generalmente, ¿por qué oramos nosotros? Nosotros oramos para que venga la mies. Muchos de nosotros, el enfoque eclesiástico muchas veces es, Señor, trae mucha gente. Señor, salva gente. Y no es una oración incorrecta, porque lo vemos en Timoteo 2:26. Debemos orar para que quizás Dios le conceda que se arrepientan. Ahora, una iglesia con obreros bien formados está capacitada para atender a los de la mies del Señor de la mies. Amén. Amén. Al final del camino, mis hermanos, como dijo John Maxwell, todo se cae y se levanta en el liderazgo de una iglesia o de una institución o de un país. El Señor nos manda a orar por obreros. Y yo hago una pregunta cardinal. ¿Dónde están los obreros de Comunidad Bíblica de Fe? ¿Dónde están las personas que Dios ha llamado para edificar la mies que ha de venir a esta iglesia? Lo que pasa es que nos pasamos la vida considerándonos mies. Nos pasamos la vida considerándonos personas que necesitan ser nutridas. Y sin embargo, descuidamos la idea de que Dios nos ha colocado para nutrir a otros. ¿Cuál es la protesta del escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 5? Dice, ustedes, debiendo ser ya maestros, habéis venido a ser como niños con necesidad de leche espiritual. Le pasa a muchas personas. Yo no tengo toda la fuerza pulmonar que quisiera en esta noche, pero sí quiero decir esto claramente. ¿Por qué generalmente las personas que dan problemas en una iglesia son la gente vieja y no las nuevas? No en Comunidad Bíblica de Fe, en todos los lugares. Vienen los añejamientos, vienen los estancamientos, viene la pérdida de una pasión por Dios. Y yo me pregunto, ¿es eso culpa de la iglesia? Tu vida espiritual es tu responsabilidad. Tu vida espiritual es tu responsabilidad. ¿Puede decírselo a su vecino, por favor? Hágame ese favor. Tu vida espiritual es... Hay personas que se consideran tan duchas teológicamente, tan capaces, que no tienen la perspectiva de reconocer cuando necesitan ayuda. Pero para eso Dios ha creado algo que se llaman los procesos. Y una de las maneras del Espíritu de Dios llamar a las personas es a través de procesos. ¿Cuántos de ustedes han venido a través de procesos al Evangelio? Hay procesos visibles. La hermana Yocasta llegó con un cáncer. Pero hay procesos que son internos. Hay gente que viene con heridas emocionales enormes y entiende que el Evangelio va a resolver sus problemas terrenales. Y el Evangelio no existe para resolver tus problemas terrenales. El Evangelio existe para resolver tu problema de pecado con Dios. Por eso es que el Evangelio es capaz de cambiar a cualquier persona, porque para Dios no hay absolutamente nada imposible. Y yo espero que este mensaje te aliente a entender que debes predicar todos los días de tu vida, porque Jesús dijo, id por el mundo y haced discípulos, y dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Te pregunto, ¿cuánto tiempo de tu día le dedicas a compartirle una palabra a alguien? Yo reflexiono en esto auditándome personalmente, porque a veces me veo entrampado en un día tan arduo de trabajo donde de la abundancia de mi corazón lo que salen son negocios.
Lo que salen son propuestas. Lo que salen son ideas de cómo ayudar a alguien, de cómo hacer un gran negocio. Pero podría caer en descuidar que yo existo para comunicar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso no es un llamado singular de un pastor, es el llamado de todo creyente. Si usted es pueblo adquirido por Dios, usted debería pensar como tal. ¿Sabes lo que pasa al final? Dios a ti es que te va a juzgar. A ti. Una vez, recientemente el año pasado, me tocó predicar en una actividad donde habían muchos pastores. Era una conferencia de pastores. Y yo me preguntaba, ¿cómo lidiamos con la arrogancia de entender que no necesitamos ayuda? Porque lamentablemente los pastores, como toda persona que es experta y perita en su área, entiende que lo sabe todo. Y justamente el título del sermón que prediqué aquella vez se llamó Pastor, estás urgentemente necesitado de ayuda. Y esto yo quiero traducirlo a la iglesia nuestra porque lo tenía en mis notas, justamente pensando en el prototipo de lo que fue Pablo, un hombre que aparentemente tenía todo moralmente correcto. Los biógrafos de Pablo dicen que era una de las personas más importantes de la época. Sin embargo, mis hermanos, frente a Dios el ser humano es absolutamente un trapo de inmundicia, dice la Biblia. Amén. Hay personas que entienden que no necesitan de la exposición de la palabra de Dios, pues con la simple lectura de la Biblia tienen y entienden. La lectura de la palabra de Dios es cardinal en nuestro día a día, pero la exposición de la palabra de Dios es la que a tu corazón va a traer lo que el Espíritu de Dios quiere hablarle a su iglesia como corporación. De hecho, las estadísticas muestran que hay una gran deficiencia de la lectura bíblica en las iglesias. La gente no lee la Biblia. Usted puede leer un versículo, leer un capítulo, pero leer la Escritura bajo lo que se supuso algún día en el siglo XVI que era la sola Escritura, que de hecho hay grandes problemas. Hay un debate entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante de, bueno, si la Iglesia Católica tenía el magisterio que interpretaba la palabra, Lutero dijo, bueno, no, el creyente tiene la autoridad de interpretar la palabra, estamos de acuerdo. Sin embargo, desde Lutero hasta acá hay más de 30.000 confesiones hoy en día. No estoy diciendo de que esté mal, estoy diciendo de que cuando no nos sometemos a la exposición de la palabra sistematizada o a la palabra expuesta, corremos peligro. Antes de tocar el último punto, anotaba aquí algo. Y es, necesitas que Dios te llame antes de que tu corazón se ensordezca demasiado. Parecería contrasentido porque no importando si tu corazón está ensordecido, Dios te puede llamar. Dios hizo que los sordos oyeran en el Evangelio y Dios puede contigo y mucho más. No es una preocupación. Pero aquí yo quiero atribuir un poco de responsabilidad no al que no es salvo, sino al que está salvo, al que se sienta en la iglesia, a usted, cristiano que está aquí en esta noche. Si usted ve que está comiendo mucho y ve que les van saliendo algunas cositas, algunos rollitos, usted comienza a notar que está engordando, ¿cierto? No es un proceso ajeno a su cuerpo. ¿Falso o verdadero? ¿Cómo usted se da cuenta? Usted se da cuenta con la ropa, ¿verdad? Usted se da cuenta que empiezan a brotarle algunas cosas. Usted se da cuenta que el pantalón que antes le gustaba tanto ya no le cierra como ahora. Cuando usted comienza a envejecer, usted comienza a ver que hay pliegues que comienzan a salirle, ¿verdad? ¿Cierto? Uno se ve de 15 siempre, pero cuando uno comienza a ver las fotos, uno dice, caramba, el tiempo ha pasado. ¿Cierto? Pues, mire mi hermano, el embotamiento espiritual es algo de lo que tú te vas dando cuenta.
Y esto no son preguntas profundas de teología sistemática, esto es una pregunta simple. ¿Tienes tú la misma pasión que tú tenías cuando le servías a Dios? ¿La tienes ahora? No la tienes que responder a mí, el Espíritu Santo la conoce. ¿Eres tú una persona que está comprometida con la expansión del Evangelio genuinamente? ¿Eres tú un cristiano que ama la obra de Dios y el servicio al Señor? Hermano, tienes que responderte esas preguntas, seas miembro de esta iglesia o de otra. Tienes que responderte la pregunta de, ¿verdaderamente estoy engordando al punto de que me estoy haciendo el loco más bien? ¿Espiritualmente me estoy embotando tanto que no me estoy dando cuenta y quiero autojustificarme? Alguien dijo, no hay peor justificación que la autojustificación. Comienzas a justificarte, comienzas a decir que tiene sentido, que nadie te entiende, que nadie te entiende, que nadie te entiende. Y probablemente el ser humano no te entienda, pero el Espíritu de Dios sí te entiende. Y frente a Él tienes que ser totalmente sincero, porque Él es el dueño de tu corazón. Mi último punto. Se titula justamente el que en otro tiempo. Yo quisiera ir al versículo 22 del capítulo 1 de Gálatas. Fíjese algo que produce el Evangelio. Yo quiero que usted esté bien atento a este desenlace. Capítulo 1, versículo 22 de Gálatas. Dice el texto, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Lea usted el 23, por favor, ¿cómo dice? Y glorificaban a Dios. Aquel que en otro tiempo, mire mi hermano, si usted es evangélico y en su vida no hay un cambio, usted no es evangélico. Tan sencillo como eso. Aquel que en otro tiempo, ¿qué hacía Pablo? Pablo asolaba a las iglesias. Pablo mataba y consentía, recuerde la muerte de Esteban, se conoce como el protomártir Esteban. ¿Qué dice el texto? Que Saulo consentía, dicen los historiadores, apenas de probablemente 25 años de edad, este hombre estaba ahí consintiendo en la muerte de alguien y esto fue lo que Dios usó para llamarlo de muerte a vida. Sin embargo, hay algo fundamental, creyente de comunidad bíblica de fe, yo quiero que tú lo recuerdes claramente, no importa que seas Charles Spurgeon en el siglo XXI. Si en tu vida no hay un cambio de conducta, no eres un creyente sincero. Si en tu vida no hay un cambio de actitud, no eres un creyente sincero. Fíjate lo que produce el llamamiento. Lo vemos en todo el Evangelio y en todos los textos. En el Nuevo Testamento vemos claramente cómo el llamamiento eficaz produce una respuesta efectiva y un cambio. Bueno, pues aquí lo vemos de nuevo. Vemos claramente que este hombre que en su tiempo perseguía a la iglesia, dicen los hermanos de esa región, que ahora predicaba la fe que antes renegaba. Hay un claro cambio. Yo quiero citar Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17, fíjese lo que Pablo comenta. Efesios 4, 17 dice, esto pues digo, ¿y cómo dice el texto? Y que ya, que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Verso 19. Dice, los cuales después que perdieron toda, mire mi hermano, eso es uno de los textos más peligrosos de la Escritura. Después de que perdieron, ¿qué cosa? Llega un punto donde tú eres capaz de perder toda la sensibilidad. Toda la sensibilidad, esto es que te cauterizas. Dice,
se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Verso 21. ¿Usted puede leer eso, usted, por favor? ¿Cómo llamamos eso en gramática? Un condicionante, ¿verdad? Sí, ¿cómo? Esto es para la grabación. Si tú eres evangélico, si verdaderamente eres cristiano, dice ahí, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está conforme a los deseos engañosos. Verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24. Ahora viene la acción. Y vístete del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 25. Dice, por lo cual, desechando ¿qué cosa? Mi hermano, si usted era mentiroso, debes tratar de comenzar a ser veraz. Si tú eras deshonesto, debes tratar de comenzar a ser honesto. Eso es un compromiso contigo mismo, con un testimonio que otro dará a favor tuyo, porque ahora ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti, y lo que vives en la carne lo vives por la fe del Hijo de Dios. Eres ahora un creyente. Dice el texto. Hablad, verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26. Airaos, pero ¿qué cosa? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usted sabe que muchos creyentes justifican la ira con este texto. Dicen, bueno, la Biblia dice que me aire, lo que me dice es que no peque. Yo quiero saber cómo es posible no pecar en un momento de irascibilidad. No es que no es imposible. Ahora, esto es una advertencia, no un permiso. Así como cuando la Biblia dice, la carne es débil, velad y orad para que no entréis en tentación, es una advertencia. Versículo 27. Dice, ni deis lugar al diablo. Fíjese qué interesante el versículo 28. Dice, ¿qué cosa? ¿El qué? Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, que dice, de modo que si alguno, ¿qué cosa? Está como nueva. Usted sabe cuál es el problema, que hay mucha gente habilidosa en la fe, pero al final eso es como el trigo y la cizaña, mi hermano. Llegará un momento donde Dios va a separar al trigo y a la cizaña. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí todas son. Tú eres un creyente. Es mejor para la iglesia tener 20 creyentes genuinos que 7,000 personas que no sean creyentes genuinas. Este señor llamado A.W. Tozer dijo algo y yo quiero ponerlo en tu corazón para terminar en esta hora. Antes de citarlo, quisiera leer 4 cosas que escribí aquí que son importantes para la vida tuya. Número 1, notemos cómo hay un cambio evidente en nuestras vidas luego de que venimos al Evangelio. Amén. Siempre que eres cristiano hay un cambio genuino en tu vida. Y yo quiero decirte y advertirte algo, hermano. Tú puedes ser cura, sacerdote, teólogo. Tú puedes ser Grudem, sí, de los mejores teólogos de esta época. O puede ser Andrew Murray,
o Robert Murray Machine, cualquiera de esos grandes teólogos, y si tu corazón no ha sido penetrado por el Evangelio y por el Espíritu de Dios, eres simple y llanamente un profesional más en una rama del saber. No eres un cristiano. Puedes haber durado la vida entera en una iglesia y si no das testimonio y no te sometes a la verdad del Evangelio, estás perdiendo el tiempo. No eres un cristiano genuino. No te engañes. Ese autoengaño que nos aplicamos de bueno, pero yo conozco la Biblia. Ese mismo autor, A.W. Tozer, dice, no hay mejor teólogo que el diablo y sigue siendo el diablo. Tú puedes ser la persona que más teología conozcas, que más conozca la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si no la aplicas, mi hermano, estás totalmente descartado. Así que debes evidenciar un cambio en tu vida. Los cambios no son temporales, son graduales. Todo el resto de nuestra vida vamos a ir dando pasos de cambio en nuestro corazón. Tú sabes que hay personas que tienen un problema tan marcado que su corazón se vuelve impermeable. Impermeable. Y la impermeabilidad es algo que debes revisar. ¿A qué me refiero con impermeabilidad? ¿Hace cuánto te sientas ahí y la palabra de Dios le llega al vecino? ¿Le llega al de la izquierda? Pero en ti simple y llanamente es un horario que debes cumplir. Revisa tu corazón, cristiano de Comunidad Bíblica de Fe. Y yo digo revisemos nuestros corazones. Porque al final debe haber un cambio en nuestros corazones. Nosotros somos cristianos. Nosotros somos personas que, bien dijo Jesucristo, vosotros sois la sal y la luz del mundo. Nosotros somos la diferencia. Sin duda alguna que no somos perfectos. Pero en las imperfecciones que los otros miran en nosotros, sean estas oportunidades para nosotros mejorarlas. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros y nos ayuda con nuestras debilidades. Yo reflexionaba en situaciones que me pasan ahora y que me pasaban cuando yo no conocía ni el 5% de los libros que me he leído. Y esta tarde reflexionando decía yo, Dios mío, a veces con mayor conocimiento actúo peor que como cuando era un niño espiritual. Les cuento esto. Yo recuerdo un gran amigo que es pastor, por cierto, en Santiago, y de verdad es un gran amigo. Hubo un tiempo de su vida donde él no me hablaba, pero yo aprovechaba cada vez, y yo ni recuerdo exactamente por qué, era una diferencia simple, pero para él era algo importante. Pues donde quiera que yo lo veía, yo iba y lo saludaba. Y él en muchas ocasiones me dejó la mano extendida. O sea, me dejó la mano al aire. Y yo me pongo a pensar ahora en situaciones que me pasan donde yo, si veo ese tipo de personas, camino por la otra acera mejor. O sea, yo soy más pecador ahora en esa área que lo que era antes. Porque ahí el orgullo me ha vencido. Pero actuando de esa manera, yo recuerdo que un día él me llama y me dice, yo quiero pedirte perdón, y me visita a mi casa. Y me dice, tú me has dado el mejor ejemplo de mi vida. Porque aún yo rechazándote, tú me mostraste a Cristo. Y lo que Gálatas dice es que la gente glorificaba a Dios por el cambio de la vida de Pablo. Y hermano, no me mire a mí, mírese a usted. Mírese cómo nos vamos cauterizando en el paso del tiempo, porque ya sabemos teología 101. Pero hemos descuidado esa pasión espiritual que llevábamos al trabajo, que llevábamos a la casa, que
que poníamos una alabanza y nos gozábamos como corderitos, como dice el texto bíblico. Porque hoy en día sabemos mucho ya. Has perdido la pasión. Número 2, hay un testimonio que darle a los demás. Y esta es la parte más dura del Evangelio. Porque lo que es moral es evidente. Y lo moral muchas veces lo marca la sociedad, aunque la moral social es relativa, la moral bíblica es absoluta. No matarás es no matarás, punto. Pero mire, mi hermano, ellos glorificaban, los de esas iglesias, glorificaban a Dios por lo que Dios había hecho en Pablo. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente glorifica a Dios por lo que Dios ha hecho en ti? ¿Cuánta gente tú puedes decir que está hoy aplaudiendo del Señor por el cambio que ha habido en tu vida y en tu familia? De hecho, me atrevo a decir que muchos no lo saben y nos cuestionan y dicen, ¿y eso que son cristianos? ¿Cuántos dicen amén a eso? Descuidamos las áreas prácticas. Número 3, nuestras vidas deben producir que otros glorifiquen a Dios por su obra en nosotros. Nosotros somos vectores de la gloria de Dios. Nosotros no somos la gloria de Dios, sino que el que mira a nosotros debe mirar a Cristo en nosotros. Y número 4, no dejes de compartir las buenas nuevas de salvación, porque el Evangelio sigue siendo poder de Dios. No dejes de invitar a alguien a la iglesia porque lo consideres muy inteligente. Déjame decirte, tú eres mucho más inteligente que él, porque tú tienes lo que él no tiene. Tú tienes a Cristo. Un grado cum laude, summa cum laude, un PhD, todo eso es algo que te lo vas a llevar al ataúd. Lo único que nos llevamos de este mundo es nuestra relación con Cristo. Porque bien dice la Biblia, ausentes aquí, presentes al Señor. Y ahora sí quiero citar a A.W. Tozer. Y préstele mucha atención, cristiano de Comunidad Bíblica de Fe. Dice Tozer, el hombrecito que tiene a Dios por su posesión, tiene todo lo que es necesario tener. Si tú tienes al Señor, no necesitas a más nada ni a más nadie. Amén. Si tienes al Señor, no necesitas a más nadie ni a más nada. Cuando tienes al Señor en tu corazón, mi hermano, ¿qué dice Pablo? ¿Qué le dice a los de Colosa? Vosotros estáis, ¿qué cosa? Completos. Ustedes ya tienen todo lo que les hace falta. Y usted dirá, bueno, yo quiero un Audi para estar un poquito más completo. Y yo quiero un Rolls Royce para estar un poquitito más completo. Y un apartamento con jacuzzi para estar un poco más completo también, ¿verdad? Para esta época de calor, poner el jacuzzi frío. Y cuando haga frío, bueno, pues ponerlo caliente para estar más completo todavía. Amén. Eso predica la teología de la prosperidad. No estamos diciendo que tener esas cosas sean malas. Si Dios te las da, qué bueno. Pero que tu tristeza no sea por las posesiones terrenales, porque bien dijo Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Mire, mi hermano, es imprescindible entender el rol que Dios nos ha llamado a jugar como iglesia. Usted y yo estamos llamados a estar firmes en la iglesia. Yo le decía a los pastores y a los diáconos, nos abalanzamos a un nuevo tiempo como iglesia. Nos quedan días en este lugar. Empieza una nueva jornada. Y esta iglesia ha sido procesada. Este tiempo aquí ha sido bueno, pero ahora tenemos un camino por delante. Ahora nos toca ver la leche y la miel de la tierra prometida. Ahora nos toca ver lo que hay más adelante. Vamos a ver gigantes, pero los vamos a vencer en el nombre de Jesús. Amén. Es cierto, pero antes de cruzar el Jordán, Josué le dijo al pueblo, santificaos, santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros mañana. Y yo quiero, señores y señoras, amigos y amigas, invitarles a que estemos ceñidos a la verdad del Evangelio. Dejemos de orar un poco por la mies y comencemos a orar por los obreros.
Oremos que se levante una verdadera generación de líderes en esta iglesia. No porque los que están no son, sino que se siga perfeccionando el equipo que Dios ha levantado para este lugar. Que el caminar no sea en vano. Pablo habla de su peregrinaje en la carta a los Gálatas. Y yo quiero decir, cada uno tiene un peregrinaje diferente, pero el fin debe ser el mismo, el fin es Cristo. Cristo tiene que ser el centro de tu familia, de tu vida, de tu futuro, de tus negocios, de tus ambiciones, de tu matrimonio, de tus anhelos. Si sacaste a Cristo de la ecuación, estás viviendo una doble vida, tienes una doble contabilidad. A Cristo en algunas cosas y a mi yo en las demás. Pero nadie puede servir a dos señores. Y bien dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Amén. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. No hay nada imposible para Dios. Ahora tú tienes que verificar que verdaderamente tú seas un cristiano. Hermano, yo quiero dejarte esa tarea a ti. Que tú te vayas a tu casa y tú reflexiones. ¿Soy yo aquel cristiano que Dios ha llamado eficazmente y que hace que resplandezcan las tinieblas, la luz, sobre las tinieblas? ¿O soy yo una persona que viene a la iglesia? No importa cualquier conclusión que llegues, si eres de los que vienen a la iglesia, eres bienvenido. Hasta el día en que Dios te llame, si Él quiere llamarte. Pero si tú acusas ser un cristiano, debes comenzar a mostrar clara, contundente, audible, altisonante y evidentemente en tu vida las marcas de Cristo. Amén. Estemos de pie.